Javier Milei hizo algo que dejó a una periodista y a este hombre sin palabras. Cuando el presidente de Argentina Javier Milei realizó una visita rutinaria a una clínica privada en Puerto Madero para reunirse con inversores del sector salud, esperaba encontrar solo números y propuestas de negocio. Pero en cambio se topó con Diego Hernández, el mismo chofer que hace 2 décadas lo había transportado durante sus primeras conferencias económicas cuando nadie lo conocía. Aún manejando su viejo taxi a los 55 años a pesar del dolor constante en la espalda y un sueldo que apenas alcanzaba para llegar a fin de mes. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó revelando una crisis familiar devastadora y una decisión presidencial que cambiaría vidas para siempre. Porque a veces las personas más valiosas en nuestras vidas son aquellas que nos ayudaron cuando éramos nadie. Antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El amanecer teñía de dorado los rascacielos de Buenos Aires cuando Diego ajustó el espejo retrovisor de su Volkswagen Vento gris. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se aferraban al volante con una tensión que no lograba disimular. Los ojos se le humedecían cada vez que recordaba la conversación de la noche anterior. Papá, los médicos dijeron que sin la operación mamá no va a poder caminar más, había dicho Martina, su hija de 12 años, con esa sinceridad cruel que solo tienen los niños. Elena, su esposa, permanecía en silencio desde la cama, fingiendo dormir para no ver cómo él se desmoronaba por dentro. El cáncer de huesos había llegado sin avisar, como un ladrón en la noche. Los ahorros de 20 años trabajando día y noche se habían evaporado en estudios y tratamientos. Ahora necesitaban $500,000 para una cirugía que podría darle a Elena una oportunidad real de seguir viviendo. Su teléfono vibró. Era la agencia de remises. Diego, tenés un servicio especial. Casa Rosada. El presidente. El corazón se le aceleró. Nunca había transportado a alguien tan importante. 20 minutos después estacionaba frente a la residencia presidencial en Olivos. Un hombre alto, de cabello despeinado y traje impecable salió caminando con pasos decididos. Javier Milei subió al auto y Diego sintió que el aire se espesaba. El presidente tenía esa presencia que intimida y tranquiliza al mismo tiempo. Buenos días. Todo bien, dijo Milei acomodándose en el asiento trasero, revisando unos papeles con concentración total. Diego lo saludó con un movimiento de cabeza, sin atreverse a hablar. No podía contarle al hombre más poderoso del país que su mundo se estaba cayendo a pedazos. Arrancó y se dirigió hacia Puerto Madero. Durante el trayecto, Milei levantó la vista y observó a Diego por el espejo. Algo en la postura del chofer, en la forma como apretaba el volante, le resultaba familiar. Disculpe, usted no es Diego Hernández. El chofer frenó en un semáforo y se giró sorprendido. Sí, señor presidente. ¿Cómo sabe mi nombre? Usted me llevó muchas veces cuando yo daba conferencias sobre economía en el 2004. Tenía un taxi Peugeot 504 amarillo y siempre me esperaba afuera del Hotel Intercontinental. Diego no podía creerlo. El presidente de la nación se acordaba de él. Es increíble que se acuerde, señor. Eran otros tiempos. Usted hablaba de la inflación y yo apenas entendía la mitad, pero me gustaba escucharlo. Milei sonrió con genuina calidez. Claro que me acuerdo. Usted siempre llegaba 5 minutos antes y nunca me cobró las esperas. Era muy generoso. El semáforo cambió a verde y Diego siguió manejando, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y desesperación. Aquí estaba, hablando con el presidente como si fueran viejos conocidos, pero no podía pedirle ayuda. Sería una traición a la confianza. En Puerto Madero, Milei bajó del auto y antes de entrar al edificio se acercó a la ventanilla del conductor. Diego, me da mucho gusto volver a verte. Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en contactarme. Le dio una tarjeta personal y entró al edificio, dejando a Diego con el corazón acelerado y las manos temblando. Esa tarde, en la sala de conferencias de la clínica, Milei se encontraba rodeado de empresarios y periodistas. La reunión era para anunciar nuevas inversiones en tecnología médica. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de preguntas. Una periodista de Canal 13 se puso de pie con determinación. Señor presidente, mi pregunta es directa.
Usted habla de libertad económica y de que el mercado solucionará los problemas de salud, pero ¿qué pasa con las familias que no pueden pagar tratamientos médicos costosos? ¿No considera que su política de ajuste está dejando sin protección a los más vulnerables? Su enfoque ultraliberal ignora que hay personas que necesitan la ayuda del Estado para sobrevivir. El silencio se apoderó de la sala. Todas las cámaras se enfocaron en Milei, esperando su respuesta. Su rostro se mantuvo sereno pero firme. Mire, señorita, el Estado no puede ser la solución a todos los problemas porque justamente el Estado es el problema. Durante décadas el populismo prometió soluciones mágicas y solo generó más pobreza. La libertad económica no es crueldad, es la única forma de crear riqueza real. Cuando eliminamos las regulaciones que impiden la competencia, los precios bajan y la calidad mejora. El mercado libre ha salvado más vidas que cualquier programa social. Los murmullos llenaron la sala. Algunos aplaudieron, otros fruncieron el ceño. Milei mantuvo su postura y continuó. Pero eso no significa que no tengamos corazón. Significa que tenemos cerebro. La conferencia terminó entre aplausos y discusiones. Milei salió del edificio y encontró a Diego esperándolo junto al auto, pero esta vez su rostro reflejaba una angustia que no pudo ocultar. ¿Todo bien, Diego? Diego respiró profundo. Las palabras de Milei en la conferencia resonaban en su cabeza. El mercado libre, la libertad económica. Conceptos hermosos para quien puede pagarlos. Señor presidente, mi esposa está enferma. Cáncer de huesos. Los médicos dicen que sin una operación urgente no va a poder caminar más. He vendido todo lo que tengo, he pedido prestado a toda mi familia, pero no alcanza. No sé qué más hacer. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. 20 años de orgullo se desmoronaron en un instante. Milei lo escuchó en silencio, su expresión cambió completamente. La rigidez del político se desvaneció y apareció el ser humano. Diego, ¿cuánto necesitas para la operación? $500,000, señor. Es muchísimo dinero, lo sé. No debería haberle dicho nada, usted tiene todo un país que gobernar y yo. Lo interrumpió Milei con suavidad. Vamos a solucionarlo. Ahora mismo. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Doctor Martínez, soy Javier Milei. Necesito que me hagas un favor personal. Hay una señora que necesita una operación urgente de cáncer de huesos. Quiero que la operen en el hospital italiano con el mejor equipo disponible. Yo me hago cargo de todos los gastos. Colgó y miró a Diego con una sonrisa. Listo. Mañana tu esposa será operada por el mejor traumatólogo oncólogo del país. Diego no podía hablar. Las lágrimas le caían por las mejillas como cascadas. Señor presidente, no sé cómo pagarle esto. No tengo. Diego, hace 20 años vos me ayudaste cuando yo era nadie. Me llevabas a todos lados, me esperabas horas sin cobrarme extra, me escuchabas hablar de economía como si fuera lo más interesante del mundo. Ahora me toca ayudarte a vos. Esa noche Diego llegó a su casa en Villa Crespo con una noticia que cambiaría todo. Elena estaba en la cocina, apoyándose en la mesada porque sus piernas ya no la sostenían bien. Martina hacía la tarea en la mesa, pero sus ojos rojos delataban que había estado llorando. Elena, tengo algo que contarte. Javier Milei va a pagar tu operación. Elena lo miró sin entender. El presidente Milei. Resulta que yo lo conocía de antes, cuando él daba conferencias. Hoy me reconoció y cuando le conté lo que te pasaba, no dudó ni un segundo. Elena se sentó lentamente, llevándose las manos al pecho. No puede ser real. Los presidentes no hacen eso. Aparentemente sí. Martina dejó la tarea y corrió a abrazar a su padre. Papá, mamá se va a curar. Sí, mi amor. Tu mamá se va a curar. Al día siguiente en el hospital italiano, Elena fue recibida por un equipo médico de primer nivel. El doctor Martínez, jefe de traumatología oncológica, la examinó personalmente. Señora Hernández, vamos a hacer todo lo posible para que usted vuelva a caminar sin dolor. La operación es compleja pero tenemos mucha experiencia en estos casos.
3 horas después, Diego esperaba en la sala cuando el doctor salió del quirófano. La operación fue un éxito total. Logramos extraer todo el tumor y reconstruir el hueso dañado. Su esposa va a necesitar rehabilitación, pero va a poder caminar normalmente. Diego se desplomó en una silla y lloró como no había llorado en años. Martina lo abrazó y también se largó a llorar, pero de alegría. 2 días después, cuando Elena ya estaba despierta y sonriendo desde la cama del hospital, escucharon pasos en el pasillo. Era Javier Milei, que había venido a visitarla personalmente. Señora Hernández, ¿cómo se siente? Elena intentó incorporarse, pero Milei le hizo una seña para que se quedara acostada. Señor presidente, no sé cómo agradecerle lo que hizo por nosotros. Usted nos salvó la vida. No hay nada que agradecer. Su marido es un buen hombre y usted tiene una familia hermosa. Eso es lo que vale. Martina se acercó tímidamente. Señor presidente, ¿de verdad usted es el presidente? Milei se rió. Sí, soy el presidente. Pero también soy una persona normal, como tu papá y tu mamá. Mi maestra dice que los presidentes solo se preocupan por la política. Bueno, tu maestra se equivoca en este caso. Los presidentes también nos preocupamos por las personas. Mientras Milei conversaba con la familia, en el pasillo del hospital una mujer estaba sentada en una silla, llorando en silencio. Era la misma periodista que lo había enfrentado en la conferencia de prensa. Cuando Milei salió de la habitación de Elena, la vio y se acercó. Señorita, ¿está todo bien? La mujer levantó la vista, sorprendida de ver al presidente. Señor presidente, mi madre está internada aquí. Tuvo un accidente cerebrovascular. Los médicos dicen que necesita una cirugía muy costosa y mi obra social no la cubre completamente. No sé qué hacer. Milei no dudó ni un segundo. ¿Cómo se llama su madre? Carmen Delgado. Milei sacó su teléfono y llamó al director del hospital. Doctor, soy Javier Milei. Hay una paciente, Carmen Delgado, que necesita una cirugía neurológica. Quiero que tengan prioridad total y que no se preocupen por los costos. Yo me hago cargo. La periodista lo miró con incredulidad total. Señor presidente, después de cómo lo traté en la conferencia, ¿por qué hace esto? Porque su madre lo necesita. Es así de simple. La mujer comenzó a llorar, pero esta vez de agradecimiento. No entiendo. Yo lo critiqué duramente, cuestioné sus políticas, fui muy injusta con usted. Usted hizo su trabajo. Yo hago el mío. Su madre va a estar bien. Una semana después, cuando tanto Elena como Carmen estaban recuperándose exitosamente, la periodista publicó un artículo que conmocionó al país. El título era, El presidente que me demostró que estaba equivocada. En el artículo relataba cómo Milei había pagado la operación de su madre después de que ella lo hubiera atacado públicamente. Describía el encuentro en el hospital y reflexionaba sobre sus propios prejuicios. Yo pensaba que conocía a Javier Milei, escribió. Creía que era solo un político frío y calculador obsesionado con la economía. Pero me equivoqué completamente. El hombre que salvó a mi madre y que ayudó a una familia humilde sin pedir nada a cambio es alguien que entiende que detrás de cada número hay personas reales con problemas reales. El artículo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron y comentaron. Algunos criticaron al presidente por usar dinero público para ayudas individuales, pero la mayoría aplaudió su gesto de humanidad. Diego volvió a manejar para Milei varias veces más durante los siguientes meses. Su relación había cambiado para siempre. Ya no era solo un chofer transportando a un político, sino un hombre agradecido acompañando a un amigo. Señor presidente, le dijo Diego una mañana mientras manejaban por la autopista panamericana, quería contarle que Elena ya camina sin dolor. Ayer fuimos a caminar por Costanera Sur con Martina. Hacía meses que no podíamos hacer algo así juntos. Milei sonrió desde el asiento trasero. Me alegra mucho, Diego. Eso es lo que realmente importa. También quería decirle algo más. Yo nunca entendí mucho de economía, pero ahora entiendo algo que usted siempre decía en sus conferencias. Que la libertad no es solo económica, sino también la libertad de ayudar a otros cuando podemos hacerlo. Exactamente,
Diego. La libertad incluye la libertad de ser generosos. Meses después, durante una nueva conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Milei sobre los casos de Diego y Carmen. Señor presidente, hay quienes critican que use recursos públicos para ayudar a individuos específicos en lugar de crear políticas masivas. ¿Qué responde a eso? Milei lo miró directamente a los ojos. Mire, yo creo firmemente en la libertad de mercado y en la eficiencia del sector privado. Pero también creo en la responsabilidad individual y en la solidaridad voluntaria. Cuando ayudé a esas familias no lo hice como presidente, lo hice como persona. Porque antes de ser funcionario público, soy un ser humano. Pero no considera que establece un precedente peligroso. El único precedente peligroso sería perder nuestra humanidad en nombre de la coherencia ideológica. Las ideas económicas sirven para mejorar la vida de las personas, no para volvernos insensibles a su sufrimiento. Esa noche, en su despacho presidencial, Milei recibió una carta de Elena Hernández. Señor presidente, decía la carta, no tengo palabras suficientes para agradecerle lo que hizo por nuestra familia. Pero quiero que sepa que su gesto no solo me salvó la vida a mí, sino que también le devolvió la fe a mi esposo y le enseñó a mi hija que todavía hay gente buena en el mundo. Diego siempre habla de usted con admiración y respeto. Dice que usted le demostró que se puede tener poder y seguir siendo humano. Nosotros votamos por usted porque creíamos en sus ideas económicas, pero ahora lo apoyamos porque creemos en usted como persona. Que Dios lo bendiga siempre. Al leer la carta, Milei sintió una satisfacción que ningún logro político le había dado antes. Pensó en su padre, que siempre le había enseñado que el éxito verdadero se mide por la capacidad de ayudar a otros. Diego siguió manejando su remise, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Cada pasajero que subía a su auto recibía un trato especial, porque había aprendido que nunca se sabe cuándo ese extraño puede convertirse en alguien importante en tu vida, o más importante aún, cuando vos podés convertirte en alguien importante en la vida de ese extraño. La periodista que había cuestionado a Milei también cambió su enfoque. Siguió siendo crítica cuando era necesario, pero ahora incluía en sus análisis la dimensión humana de la política. Su artículo sobre el presidente había sido el más leído de su carrera y le había enseñado que el periodismo también debe tener lugar para las historias que restauran la fe en la humanidad. Una tarde de otoño, 6 meses después de la operación de Elena, la familia Hernández recibió una invitación inesperada. Era para asistir a un almuerzo en la Quinta de Olivos. Cuando llegaron, Milei los recibió personalmente en el jardín. Quería invitarlos porque ustedes me enseñaron algo muy importante, les dijo. Me recordaron que la política no es solo sobre números y estadísticas, sino sobre personas reales con historias reales. Elena, que ahora caminaba perfectamente, le regaló una foto enmarcada de su familia. Señor presidente, esta foto es del día que salí del hospital. Quiero que la tenga para que recuerde que hay familias enteras que existen gracias a su bondad. Milei recibió la foto con emoción visible. No, Elena. Ustedes existen porque son una familia fuerte que no se rindió. Yo solo tuve la fortuna de poder acompañarlos en su camino. Martina, que ya tenía 13 años y había crecido mucho, se acercó al presidente. Señor Milei, cuando sea grande quiero ser como usted. ¿Cómo es eso, Martina? Quiero tener el poder de ayudar a las personas que lo necesitan. Milei se arrodilló para quedar a la altura de la adolescente. Martina, no necesitas ser presidenta para ayudar a otros. El poder de ayudar lo tenemos todos, cada día, con pequeños gestos. Tu papá me ayudó a mí hace 20 años siendo chofer de taxi. Tu mamá ayuda a los vecinos cuidando a sus hijos cuando tienen problemas. Vos ayudas a tus compañeros con las tareas. El poder de cambiar vidas no está en los cargos, está en el corazón. Esa conversación se grabó para siempre en la memoria de Martina y años después la motivaría a estudiar medicina para poder salvar vidas como habían salvado la de su madre. Al caer la tarde, cuando la familia Hernández se despidió del presidente, Diego le estrechó la mano con fuerza. Señor presidente, hace 20 años yo era un chofer de taxi que lo llevaba de un lado a otro. Hoy soy un hombre que recuperó a su esposa gracias a usted. Pero más que eso, soy alguien que aprendió que la grandeza no está en el cargo que uno ocupa,
sino en lo que uno hace con el poder que tiene. Milei asintió con una sonrisa. Y yo aprendí que un presidente puede cambiar leyes y políticas, pero que un acto de bondad puede cambiar vidas enteras. Gracias por recordármelo, Diego. Cuando el auto de la familia Hernández se alejó por el camino de la quinta, Milei se quedó parado en el jardín, mirando la foto que Elena le había regalado. Era una imagen simple, una mujer sonriendo desde una cama de hospital, un hombre con lágrimas de alegría y una niña abrazando a ambos. No había discursos políticos ni declaraciones grandilocuentes. Solo una familia reunida después de haber estado a punto de perderse para siempre. Esa noche, en su oficina, Milei escribió en su diario personal algo que nunca pensó que escribiría un economista liberal. Hoy entendí que la verdadera riqueza de una nación no se mide en el PBI ni en los índices de competitividad. Se mide en la cantidad de familias que pueden dormir tranquilas sabiendo que mañana van a estar juntas. Se mide en la cantidad de madres que pueden abrazar a sus hijos sin dolor. Se mide en la cantidad de niños que crecen viendo que el mundo, a pesar de todo, todavía puede ser un lugar donde ocurren milagros. Cerró el diario y miró por la ventana hacia Buenos Aires. Millones de luces brillaban en la noche, y él sabía que detrás de cada una había una familia con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias esperanzas. Al día siguiente volvería a ser el presidente que debatía presupuestos y políticas económicas. Pero esa noche era simplemente Javier, un hombre que había descubierto que el verdadero liderazgo no está en las decisiones que tomas desde el poder, sino en la compasión que mantienes a pesar del poder. La historia de Diego y Elena se convirtió en leyenda urbana en Buenos Aires. Se contaba en los taxis, en las peluquerías, en las colas del banco. Cada vez que alguien perdía la fe en los políticos, aparecía alguien más para contar la historia del presidente que pagó la operación de la esposa de su chofer. Y en algún lugar de Villa Crespo, una familia se reunía cada noche alrededor de la mesa para cenar, agradeciendo en silencio por el segundo milagro que les había dado la vida, la oportunidad de seguir siendo una familia. Porque a veces los milagros no llegan del cielo, sino de la bondad inesperada de un extraño que se convierte en ángel. Y a veces los ángeles llevan traje y corbata, y tienen el poder de cambiar el mundo, una vida a la vez. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.